tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad, un programa que propone promover el intercambio de opiniones, la difusión de información de calidad y la reflexión política. Como siempre buscamos tocar temas de actualidad, pero también temas de mediano y de largo plazo. Y en este ciclo que venimos realizando sobre políticas y LUC y Ley de Urgente Consideración y situación nacional en general, nos toca el turno de hoy para hacer un análisis sobre la Ley de Urgente Consideración con enfoque de género. Como siempre, nos acompañan dos invitadas en este caso que vamos a pasar a presentar. Soledad González es licenciada en Ciencia Política e integrante de la Intersocial Feminista, y Valeria España, que es abogada, docente de Flaxo, Uruguay, máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas y consultora a nivel internacional en distintas instituciones sobre esta temática de derechos humanos y políticas públicas. La presentación del tema podría ser muy vasta, en parte vamos a dejarla ya directamente en manos de las invitadas, pero simplemente mencionar de que una ley que abarca tantas y tan diversas temáticas como es la Ley de Urgente Consideración, efectivamente toca un montón de resortes en materia de relaciones sociales y socioinstitucionales que seguramente tengan muchas más asuntos de relevancia desde una perspectiva de género que los que se notan a simple vista. Pero bueno, comenzamos con las reflexiones de ustedes. Soledad, comenzamos contigo. Bueno, yo quería, antes de empezar a hablar como de la ley misma y el enfoque de género, analizando la ley, ¿qué es el enfoque de género? Que en realidad es un ejercicio intelectual que uno hace, que es mirar una ley, cómo impacta en la población según su identidad de género, ¿no? Esta ley, cómo impacta en las mujeres, cómo impacta en los varones, cómo impacta en las personas trans. No todos ocupamos la misma posición en el orden social. Hay un sistema de desigualdad desde el punto de vista de género, así como hay un sistema de desigualdad desde el punto de vista de clase. Y lo que hacemos cuando utilizamos la perspectiva de género, que es una herramienta de análisis, no tiene mayor objetivo que ese, es ver cómo tal medida, tal política pública, tal ley impacta en los diferentes colectivos. Hay otras perspectivas, como puede ser la perspectiva étnico-racial. Entonces analizaríamos, si utilizamos esa herramienta, cómo impacta en la población afro y en la población no afro o en la población indígena tal o cual medida pública. Y ese ejercicio y ese análisis es el que nosotras, junto a las compañeras del colectivo Lado F de la Economía, que son economistas, y de un grupo de abogadas feministas, hicimos en un documento ya cuando la recolección de firmas. También podríamos hablar de la perspectiva feminista, como se podría aplicar, pero le cedo ahí la palabra a Vale. Sí, bueno, ahí también pensar que podemos tener una aproximación al análisis de esta ley desde esta perspectiva feminista, que no sería tanto de una herramienta, sino desde una posición política. Y en ese sentido, visibilizar que la LUC es un ejemplo clarísimo de la forma masculina de hacer política, en el sentido del avasallamiento, en el sentido de cómo de alguna manera no logramos despatriarcalizar determinados ámbitos y por lo tanto el avasallamiento que ha sufrido nuestra democracia y nuestro orden constitucional con esta imposición de una LUC donde no se pudo concretar un proceso deliberativo, un proceso dialógico, donde las organizaciones sociales, movimientos sociales, académicos e instituciones de diferente índole, tanto la institución de derechos humanos como organismos internacionales, pudieran ser escuchados plenamente por las y los legisladores. Y creo que esto es importante ponerlo como punto de partida, sobre todo porque estamos en un contexto donde ha sido vetado por parte de la Comisión del No la posibilidad de debatir con la Comisión si no eres o formas parte del Frente Amplio, ¿no? Entonces,
Personalmente me pasó, por sugerencia de la Comisión del Sí, poder debatir sobre el tema de vivienda, y hay un posicionamiento de la Comisión del No de no debatir si no es con un parlamentario del Frente Amplio. Hay unos cuantos vetados, ¿verdad? En distintas áreas. Y es muy representativo de esa forma que estoy diciendo, que no lo digo yo, lo ha dicho Rita Segato, esa forma de avasallar, de imponer, de decir, bueno... Y de que la política es de los políticos. Exacto, ¿no? Entonces creo que la LUC, y eso es también parte de lo que se delibera el 27, es que también las y los ciudadanos podemos tomar posición respecto a algo tan importante como puede ser, por un lado, el cumplimiento de un artículo constitucional, porque no hay que olvidar que la ley de urgente consideración es posible porque así lo prevé la Constitución, y en temáticas que son tan fundamentales para nuestra vida cotidiana, y particularmente ahora sí, tomando lo que decía Sole, para las mujeres y las disidencias, como es la educación, la vivienda, la seguridad, etcétera, ¿no? El trabajo, sin duda. Y en eso... Yo quería hacer este recorte que Valeria menciona, de que la vetan a ella como posible debatidora, recorta también y desconoce el origen de la promoción de este referéndum. Este referéndum, si bien el Frente Amplio es el partido, ¿no? Como partido político, el único que apoya esta comisión y este agrupamiento de organizaciones, nació fundamentalmente de la sociedad civil y del movimiento social, el movimiento sindical, el promover el recurso de referéndum contra, ya sea toda la LUC o parte de la LUC, que fue todo un debate que tuvimos durante meses, que no fue llevado adelante por el Frente Amplio. Esa es la verdad. La verdad es que el debate fue llevado por las organizaciones sociales, que luego terminan además acordando con el Frente Amplio. Entonces, que el gobierno asuma esta posición desconoce todos los actores sociales que estuvimos atrás de impulsar el referéndum, que yo creo que el principal puntapié, lo puedo decir por lo pronto por la Intersocial Feminista sin duda, tiene que ver con lo que acaba de decir Valeria, y es la mala utilización de un recurso constitucional para en realidad traspasar una ley ómnibus de 500 artículos que contiene una cantidad enorme de temas de los más variados, sin ninguna capacidad de reflexión. De hecho, es tan malo el procedimiento utilizado que ellos mismos ya tienen artículos que piensan derogar, porque en realidad esta mala forma de hacer leyes te hace que pierdas de vista las enormes consecuencias que tiene una ley, porque yo creo que acá los legisladores oficialistas pecaron en muchos artículos, más allá de las diferencias ideológicas con lo que contienen. Creo que pecaron en una cosa como diciendo, yo quiero solucionar que este vaso no se me desborde, y solo vieron ese punto, y las leyes impactan en toda la sociedad. Entonces, el hacer foco solo en tu motivo de por qué introducir ese artículo X, no estás perdiendo de vista todo lo demás. Y eso es parte de la discusión, eso es lo que las comisiones especiales, las organizaciones sociales cuando van a debatir, cuando alertan, ponen sobre la mesa, ¿no? Sí, a eso un poco es donde queremos ir en los próximos bloques, viendo esencialmente cómo impacta en distintos aspectos de la sociedad y cómo impacta en forma diferencial, además, cuando tomamos una perspectiva de género para analizarlo. Pero incluso me gustaría agregar sobre lo que planteabas, porque también tuvimos una mesa con gente venida que vino a analizar la ley desde el punto de vista técnico, ¿no? Y ellos también decían que además de este proceso de avasallamiento, incluso ese mismo proceso implica un incremento de este atributo de la sociedad en ese sentido, porque ni siquiera existe un antecedente de tal uso del concepto de urgente consideración, ¿verdad? Nunca hubo una ley de urgente consideración con esta cantidad gigantesca de artículos, ¿no? Y en el medio de una situación por el estilo, ¿no? Entonces como que hay un incremento, ¿no? una exacerbación de este componente de avasallamiento que puede tener naturalmente el proceso de hacer política prescindiendo de la sociedad, ¿no? No, y claramente acá vemos que hay dos modelos contrapuestos, ¿no? Por un lado, un modelo de democracia elitista, donde a puertas cerradas se define en nombre de la urgencia una infinidad de disposiciones que no son urgentes, y por otro lado, que es lo que va a suceder, digamos, el 27 de marzo, que tiene que ver con la defensa popular, digamos, el poder escuchar a través de una herramienta de democracia directa a la población que no fue escuchada. Entonces creo que también en ese sentido es muy representativo que la Comisión del No decida hacer ese recorte,
porque de alguna manera invisibiliza la posibilidad de ese diálogo que considera desde una perspectiva elitista que no es entre pares, ¿no? Y yo creo que también esquiva una situación difícil que tiene de poder ser acorralada, ¿no? por la expertise social que existe en distintos espacios de la sociedad, ¿no? Porque cuando hemos escuchado a los distintos actores sociales que son damnificados por esta ley, hemos encontrado conocimiento que rebate muy fuertemente muchas veces las pretensiones demagógicas de la ley en cada uno de los planos, que es lo que decías tú. Sí, sí. La ley aborda este tema y la superficialidad con la que lo aborda, en general los actores que tienen conocimiento de causa sobre ese tema no lo toleran, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si se tuvieran que exponer realmente a la sociedad, yo creo que quedarían, y les queda más cómodo plantear esto es un problema entre oficialismo y oposición, ¿no? Que esto es realmente un problema con la sociedad. Cuando estábamos en el proceso de discusión, yo fui una de las que leí las actas de las comisiones, tanto el diputado en el Senado, especiales para tratamiento de la LUC, y te puedo asegurar que sistemáticamente cada delegación de la sociedad civil o profesionales de todo tipo... Sí, los institutos de la Facultad de Derecho también, sí, ¿no? pero la sociedad de pájaros, porque hay artículos que tienen que ver con las zonas de recursos naturales, la protección de zonas... Entonces, de todo tipo, o sea, temas de los más variados, se sentaban una y otra vez a decir, no legislen este tema a las apuradas, necesitamos más tiempo para hablar de este tema. Se repite, pero sistemáticamente. Entonces, habla así de que en realidad la sociedad uruguaya, que es una sociedad bastante politizada, por suerte, en un buen sentido, aunque se usa mal esa palabra, reaccionó ante este avasallamiento, ¿no? Muy bien, tenemos que cerrar este primer bloque. Volvemos en un minuto con Último Bondi, ya para entrar en consideración de algunos aspectos específicos, ¿no? de esta ley de urgente consideración y de cómo afecta en algunas dimensiones de lo social, en lo económico, en la educación, bueno, en las distintas cuestiones que hacen a la vida de la gente, y visto desde una perspectiva que nos ayude a entender más profundamente algunas consecuencias que tiene, que no siempre se ven a simple vista. Esto es Último Bondi, volvemos en un minuto. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes, otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi abordando asuntos de la ley de urgente consideración desde una perspectiva de género y nos toca entrar a conversar sobre aquellas cosas que hacen realmente a la vida de la gente en las distintas dimensiones, no en todas porque es inabarcable, pero que hacen a la vida de la gente en los distintos capítulos de la ley de urgente consideración. Podemos hablar de economía, de vivienda, de educación, no sé por dónde arrancamos, vivienda quizás. Sí, bueno, en realidad, un poco retomando el bloque anterior, que hablábamos justamente del momento en el que también se discutió el proyecto de esta ley, que era, digamos, en el momento donde estaba el hashtag Quédate en casa, justamente. Y algo que he repetido y que me parece que es fundamental es partir de que esta ley, la LUC, es hija del momento mórbido que la vio nacer, ¿no? O sea, lo que vemos es que en realidad la ley de urgente consideración no considera justamente las emergencias, como puede ser el tema de la vivienda. Si bien la LUC en la sección número 9 aborda específicamente el tema de emergencia en vivienda, lo que vemos es que la ley está llena de eufemismos, justamente para plantear que hay algunas problemáticas y después bajar línea
con una perspectiva de clase muy marcada, y evidentemente con esta idea de lo que se llama, ¿no?, la ciudadanía censitaria, ¿no?, el varón, hombre, heterosexual, blanco y propietario, ¿no? Entonces lo que vemos es que el componente de vivienda está muy vinculado a ese enfoque, está dirigida sobre todo a poder ofrecer la posibilidad de aquellas personas que tienen algún inmueble que por la normativa actual no lo pueden sacar, digamos, poner en el mercado de alquileres, con esta disposición puedan hacerlo. Y en realidad justamente no está orientado a poder facilitar o mejorar las condiciones y de acceso a vivienda a las inquilinas y los inquilinos, ¿no? En ese sentido, bueno, no está de más decir que cuando hablamos de situaciones de vulneración del derecho a la vivienda, lo que vemos es que según los últimos datos que tenemos de la encuesta continua de hogares, la mayor cantidad de personas que tienen inseguridad en la tenencia de una vivienda o se encuentran en una situación de mayor precariedad son las mujeres, con hijos obviamente, y entonces lo que vemos es que este régimen no apuesta a mejorar ninguna condiciones. No se habla de, bueno, se crea una opción, en realidad lo que se crea es más bien un régimen de desalojos express, y que particularmente en el caso de los artículos que se pretenden derogar no se apela, digamos, al régimen en general, sino específicamente a las causales de desalojo. Y en ese sentido ahí lo que vemos, que creo que es una dimensión que a veces pasa desapercibida cuando analizamos el componente de vivienda, que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Cuando hablamos de un desalojo estamos hablando de un proceso judicial, sí, en el cual se decide que una persona quede fuera de un inmueble y por lo tanto quede en situación de calle, ¿no? Entonces lo que vemos es que en este ejercicio de generar un desalojo express, lo que se está obviando es el hecho de que las personas justamente que no tienen posibilidad de tener garantías, que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, muchas veces van a estar en una situación de riesgo de poder quedar en situación de calle, y con diferentes colectivos, organizaciones que desde la red de abogados por los derechos humanos que integro hemos acompañado procesos de desalojo, lo que vemos es que hay una mayor cantidad, sobre todo de mujeres, las que se enfrentan a estas situaciones de desalojo. Muchas veces capaz que el desalojo viene a nombre de la expareja, y capaz que esta mujer sufrió una situación de violencia de género, y muchas veces no hay un cruzamiento, justamente porque hay una perspectiva, hay un desalojo y no hay un cruzamiento con la normativa actual que protegería eventualmente a esa mujer víctima de violencia de género de ser desalojada, pero se dan esas situaciones. Entonces, lo que vemos es que de por sí la situación de desalojos hoy con los regímenes actuales son complejas, sí, porque no hay que olvidar que tampoco es que sea una defensa del decreto ley 14.219, porque de hecho es un decreto ley, o sea, fue discutido por el Consejo de Estado de la dictadura, ¿no? Entonces tampoco es que sea la panacea ese régimen de alquileres, y por lo tanto también discutir en el marco de la LUC cuestiones que van de repente un poco más allá de la propia propuesta nos permite visibilizar lo mucho que nos queda para avanzar, por lo menos en este caso en acceso a la justicia, cuando estamos hablando de personas que justamente se encuentran en una situación de vulnerabilidad en cuanto a la tenencia de la vivienda. Y en ese sentido lo que se ha hablado y que de alguna manera desmiente las argumentaciones que tienen sobre todo quienes defienden el no, que tiene que ver justamente con que no es que sea solo una opción, sino es que muchas veces las personas, muchas veces la mayoría mujeres que no tienen otra situación de tener posibilidad de negociar los términos de un contrato, pueden llegar a aceptar este régimen con todos los riesgos que supone poder quedar por una demora de 3 días en el pago del alquiler en la calle, ¿no? Con un conjunto además de sobrecostos muy onerosos para quien obviamente tuvo un problema para poder cumplir su compromiso, ¿no? Claro, 60% de mora, que estamos hablando de una mora automática, mora de pleno derecho, como se conoce. Y un régimen igual súper drástico para alguien, un buen pagador que también cumple con sus obligaciones, ¿no? No, además abre la posibilidad de la especulación, porque puede haber un buen pagador que cuando tenga que renegociar los términos del contrato se encuentre con actitudes una sorpresa, evidentemente de especulación, y sumado a algo que creo que no es menor,
y que habla mucho también, y podemos hablar ahora de otros aspectos de la LUC, pero que en este caso de vivienda es muy representativo, que es el hecho de que exima la necesidad de que quien vaya a arrendar acredite a estar al día con las contribuciones. Lo veíamos en el programa específico de vivienda, que todavía esto agregaba la paradoja de que el arrendador pudiera ser un moroso del Estado, que incluso no necesitaba ni ser el dueño de la casa. Pero habla mucho, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, desde la perspectiva del derecho a la ciudad, desde una perspectiva feminista, uno de los temas es justamente en este régimen como el Estado se aleja, aparecen estas posibilidades como si las relaciones de poder no existieran, y por lo tanto lo que vemos es que evidentemente allí donde se precisan mayores políticas públicas, una mayor atención para evitar la vulneración de quienes ya de por sí no están accediendo a los derechos reconocidos constitucionalmente, como es la vivienda, están quedando por fuera de la atención especial del Estado, ¿no? Entonces creo que ahí particularmente creo que tenemos un debe enorme, y creo que ahí queda como una nota al pie, digamos, que no es tan nota al pie, sino que tendría que ser un tema de agenda fundamental, que es el tema del acceso a la vivienda de las mujeres y disidencias, ¿no? Yo en esto que hacía la reflexión y que Valeria lo decía ahora un poco, si hubiera habido más tiempo, incluso estando en contra conceptualmente de los artículos, si hubiera habido más tiempo de discusión en la ley, yo estoy segura que quizás hubiéramos logrado que algunos de estos artículos tuvieran una cláusula que desactivara el desalojo en caso de situación de violencia de género. ¿No? Podés estar incluso, no los estoy defendiendo, pero quiero decir cómo la mala práctica omite algunas cosas que podrían, quizás en una discusión en tiempo y forma, como se deben hacer las leyes, hubiera tenido otras, se hubiera podido ver otras cosas donde impacta. Ni que hablar del momento en el que se vota esta ley, ¿no? Se vota en el medio del comienzo de una crisis social y económica que se ve venir, porque eso es lo que la pandemia traía consigo, además de un problema sanitario, y aún así se vota desalojar gente cuando queda mucha gente sin trabajo, gente de diferentes estratos sociales, ¿no? Además hay una caída, entonces vos quedás, en vez de facilitarte una seguridad, que nada más ni nada menos que la vivienda, ¿no? Se legisle para proteger de emergencia. Ahí hubiera habido una razón legítima. De urgente consideración. Legítima para usar el recurso de urgente consideración para amparar todas aquellas situaciones de problemas socioeconómicos que pueden vivir las diferentes familias a la hora de quedarse o no en la calle. Ya que te metiste con la crisis, ¿cómo metemos asuntos de economía que tienen que ver con esto y con la cuestión de género, con una perspectiva de género y los trastornos que trae de una manera de otra este proceso, que es la ley de urgente consideración, pero no solamente, ¿no? Y que tiene que ver con la famosa libertad financiera, ¿no? Las capacidades de negociación, pero también con todos los procesos sociales que encadenan estos ajustes fiscales y crisis sobre los hogares y obviamente sobre el desigual reparto de tareas. Y bueno, y ahí tenés los artículos de la regla fiscal, por ejemplo, impactan directamente en las mujeres. Primero porque la pobreza tiene cara de mujer y tiene cara de niños, tiene cara de infancia en este país, o sea, entonces las personas más vulnerables, además si son afrodescendientes, ¿no? O sea, hay condiciones estructurales interseccionales que hacen que sea la población que está en peores condiciones. La regla de ajuste fiscal en el medio de una crisis socioeconómica, ¿no? Donde se le limita al Estado la capacidad de pedir préstamos, de adquirir deuda pública para eventualmente compensar esta crisis que no la eligió el gobierno, ¿no? La pandemia no la decidió nadie, y apoyar a estas poblaciones ultravulnerables, se decide lo contrario. Entonces se recorta el gasto en salud y en educación y eso impacta directamente a las mujeres pobres. Las mujeres pobres son... A mí me interesa ese mecanismo para explicarlo. Me parece que hay cosas que no son obvias de entender en general. No, ustedes que no están muy fáciles. Acostumbradas a discutir estas cosas les parecen muy obvias, pero no son obvias. No lo que son. es cómo un ajuste fiscal
producido por una regla o producido por una política, porque vimos que la política del gobierno superó a la regla fiscal en materia de ahorro, ¿no? O sea, el gobierno sobreahorró 140 millones de dólares respecto a lo que hubiera propuesto la propia regla fiscal del gobierno. Pero como un ajuste fiscal que se materializa, ¿no?, en servicios en general a la población, tiene repercusiones diferenciales, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esto ¿qué pasa en los hogares cuando tengo menos servicio de educación? ¿Qué pasa en los hogares cuando tengo menos servicio de cuidado? ¿Qué pasa en los hogares? Aumenta la carga de cuidados, por ejemplo. Tengo menos servicios. Porque esta pregunta está presente. ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué dicen que a las mujeres las perjudica más esto? ¿Por qué introducimos? ¿No? Por ejemplo, en educación, que quizás sea el ejemplo más claro, la educación no solo cumple una función de educación formal, ¿no?, de brindarte conocimiento, también con respecto a las mujeres cumple una función de cuidado. Vos dejás en una institución con garantías de calidad y de cuidado a tus hijos, no solo para que estén formados, sino que te permite y te habilita ir a trabajar. Si vos tenés un recorte, como pasa, por ejemplo, en la categoría de 0 a 3 años, donde directamente la LUC introduce que no será obligatoria, y digo el no porque lo que introduce fundamentalmente es la palabra no, y esto lo que demuestra es una proyección hacia adelante de no incrementar servicios educativos formales en esa población, que hace que a las mujeres de menos recursos, que son las que necesitan tener lugares de cuidado donde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar y no recargar a sus madres, a sus abuelas, que es lo que termina pasando, o ellas teniendo que abandonar el trabajo para quedarse en casa a cuidar a sus hijos, en eso repercute principalmente, porque las mujeres de clases sociales media, media alta y alta, en general compensan esta carencia del Estado pagando. Claro. Pagas una niñera, pagas un colegio, pagas una guardería. Pero cuando tu salario es un salario mínimo y la guardería tiene el costo casi de tu salario mínimo, tú no tenés ninguna capacidad de cubrir en el mercado esa necesidad de cuidado que tenés, ¿no? Entonces ahí tenés como dos afectaciones. A la infancia propiamente dicha, que no le brindás un sistema de educación de calidad que merece, y un problema hacia las madres de una carencia de soporte de cuidados, ¿no?, que le ayuden a soportar las tareas de cuidado. Y yo sospecho, pero me gustaría la opinión de ustedes, esta idea de la libertad financiera y de que los trabajadores vayan a negociar con su patrón el día de su contrato la forma en que se les paga, que tiene toda una discusión sobre los incentivos a la formalidad o no, ¿no? O sea, la existencia en la política. Me imagino que, por ejemplo, en el sector del trabajo doméstico debe tener un impacto sustantivo, ¿no? Sí, y en todos los sectores. Allí en el análisis que hacían las compañeras economistas, ellas decían, bueno, la inclusión financiera además te abre una serie de acceso a otros servicios. Vos tenés una cuenta bancaria gratuita si te pagan el salario por ahí. O sea, que te habilita, por ejemplo, a pedir préstamos ya en el marco del banco en el que tú recibís tu salario. Que si tú sos una trabajadora informal o precarizada y cobrás en efectivo, esa puerta financiera la tenés vedada, ¿no? Y esos son servicios de calidad, además, ¿no? Porque también hay todo un sistema negro de préstamo y usura que generalmente es a la población más baja la que... Sí, además en esta batería de medidas lo que vemos son las racionalidades y énfasis que tiene también esta impronta de la LUC. Y ahí lo que vemos es que, por un lado, también el tema de lavado de activos, que de alguna manera es una puerta que se abre, y que vemos que incluso si se analizan, capaz que ahí es algo que no queda evidente, pero por ejemplo con un estudio que se realizó en relación al tema de la condena por situaciones de trata de personas, lo que se identificaba es que cuando hubo procesos patrimoniales y financieros, y ahí se identificaba que había lavado de activos y trata de personas. Entonces, creo que ahí también lo que vemos es que, por un lado, esta, digamos, es la parte más compleja del análisis que habría que ver, y que incluso, de alguna forma, viendo todas las operaciones vinculadas al lavado de activos, vemos que hay vulneración de la integridad y la vida de personas, específicamente mujeres. Y por otro lado, en relación al tema de la posibilidad también de la trazabilidad en relación a
a lo que vos decías, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, donde vemos que la racionalidad es que todos son iguales, entonces entre pares, inquilinas y propietarios van a tener las mismas posibilidades de negociación, y en el caso de un trabajador, una trabajadora y su patrono o patrona, van a estar las mismas reglas del juego. Y en definitiva no es así, y por lo tanto lo que vemos es que esto abre una serie de dificultades que en la retórica pueden decir incluso laboralistas como Pérez del Castillo, que salió a la defensa de la LUC y que fue oportunamente rebatido por la Asociación de Laboralistas del Uruguay, en el cual se planteaba justamente que no, que la inclusión financiera justamente lo que permite, incluso en términos de conciliación laboral, cuando hay un incumplimiento sistemático de patrones que no quieren cumplir con sus obligaciones, que de alguna manera le roban a los y las trabajadoras, ahora tenemos menos herramientas para identificar a esa informalidad en el sector del empleo. Entonces creo que eso también es un dato no menor, y que otra vez un eufemismo, libertad financiera, ¿no? Bueno, Valeria, no te voy a dejar hablar, ahora no. Valeria se me adelantó ya en otra parte que veníamos para el tercer bloque, así que nos vamos un minuto de corte y volvemos con el análisis de la ley de urgente consideración desde una perspectiva de género. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi analizando la ley de urgente consideración y de cómo afecta, ¿no?, a los distintos sectores de la población y desde una perspectiva de género. Nos habíamos ido en el segundo bloque ya picado el partido con muchos temas juntos, y habíamos acordado abordar en este tercer bloque, pero no sé si podemos continuar incluso lo que veníamos tratando, los asuntos vinculados a seguridad pública y demás cuestiones que han sido casi que una insignia, ¿no?, de cómo se ha presentado este tema de la ley de urgente consideración, porque había varias consideraciones que hacían ustedes sobre, especialmente Soledad, sobre cómo se había tratado esto a nivel parlamentario y todos los actores sociales e institucionales que habían venido. Sin embargo, en el debate público hablamos de seguridad, no, ¿verdad? Y hay muchas cosas para decir también de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién quiere arrancar. Yo quedé como porque en esto de las visitas que recibió la comisión de estudio, ¿no?, la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la República fue entera a decir el capítulo de seguridad no lo pueden votar. Fue reiteradas veces. Una cátedra que no está compuesta por integrantes plenos de reconocidos políticos de izquierda, sí. Es una cátedra plural, por decirlo de alguna manera. Hay gente de distintos partidos políticos y sin embargo no tuvieron diferencia a la hora de decir esto no. Y después tenemos distintos artículos. Nosotras como Intersocial Feminista introdujimos algunos que ahora están siendo usados por el gobierno para hacer campaña a favor del no. Y a mí me gustaría explicar, por ejemplo, el de la reducción de penas por trabajo y estudio. Primero que es un mandato constitucional y de esto nunca se habla, ¿no? Hay un mandato, hay el artículo que Valeria acá me va a saber decir, 86. 86. De la Constitución mandata al Estado a reeducar a aquellas personas que cometieron delitos. Entonces,
vos no podrías, una ley no debería prohibir, no incentivar el estudio o el trabajo dentro de las cárceles en el marco de un concepto de rehabilitación de las personas, ¿no? De desistimiento que se llama del delito. Particularmente estaba pensando en esto de la reducción porque se publicita mucho que aquellas personas que cometieron homicidios, ¿no? Y quienes vamos a la cárcel de mujeres, yo te puedo decir que hay un montón de mujeres que están presas por homicidio, que han tenido, en la cárcel tiene un corte clasista demasiado evidente, ¿no? Allí solo hay personas pobres, mujeres pobres u hombres pobres y jóvenes particularmente, ¿no? Hay mucha gente últimamente se enoja cuando se dice eso, pero eso es así. Sí, lo ves, te quiero decir, no solo está estudiado y hay datos e información, porque hay censos penitenciarios, se ve la pobreza en las cárceles. Y entonces recuerdo un caso de una chica que termina procesada por homicidio simple por haber matado a su pareja en una situación que quienes estuvimos apoyándola para su defensa consideramos legítima defensa. En realidad estaba viviendo una situación de crisis de violencia física, ella fue quemada con un termo de agua hirviendo y cuando se va a defender lo apuñala y le corta la aorta y produce la muerte sin intencionalidad ninguna, por eso no está procesada por homicidio especialmente agravado. Pero lo pongo de ejemplo porque es una gurisa que tiene 21 años, que sufría violencia doméstica, que es mamá de una niña de 3, que va a pasar 7 años presa y que en el marco de esta ley ella no podría redimir por trabajo ni estudio ningún día. Y si ya considero que es una injusticia que esté presa, porque quienes la defendimos, las abogadas que la defendieron conmigo de apoyo, siempre consideramos que no debió estar presa, pero bueno, el sistema no funciona todo lo bien que quisiéramos, ni la perspectiva de género es utilizada por jueces y fiscales en muchos de estos casos. Entonces nos encontraríamos porque la gente cuando dice hay un homicida y va a salir antes, siempre se imagina como el peor de los culpables, ¿no? El peor criminal, aquel que planificó un homicidio contra una víctima buena. El que vio en la tele. ¿No? El de las películas, no sé. Y esa no es la realidad, ¿no? Como tampoco es en otras situaciones, pero lo pongo de ejemplo porque están haciendo mucho publicidad sobre esto y creo que tenemos que poder tener la capacidad de repensarlo desde otro lugar. Escuchamos el otro día a Graciela Barrera, la mamá de un joven asesinado en rapiña de ASFAVIDE, de la Asociación de Familiares del Crimen, de Víctimas del Crimen, y bueno, ella tiene una posición de este tipo, ¿no? Hablabas de dos cosas que me parecieron interesantes, porque hablaste de legítima defensa, pero no es de la legítima defensa que estamos hablando y que trae la ley de urgente consideración, que es radicalmente distinta al concepto que vos trajiste. Y también hablaste de que las cárceles están llenas de pobres y que hay procesos. Todos sabemos que existen procesos de criminalización como los que vimos alrededor de las situaciones de vivienda y otros más. Sin embargo, hay otros procesos que son de descriminalización, ¿no? Y vos mencionaste en el bloque anterior el tema de la facilidad o la mejora en las condiciones de lavado de activos, ¿no? Sí, aquí retomar, ¿no? Un poco también entre esto que planteas ahora y lo que traía Sole, lo que vemos es algo que no solamente lo pienso y lo suscribo, sino que también lo han dicho desde diferentes ámbitos académicos en relación a la construcción de un Estado gendarme, ¿no? O sea, lo que tiene la LUC es generar un Estado policíaco que incluso se ha planteado que por un lado muestra, no solamente, por un lado sí se le da cierta discrecionalidad al actuar de la policía, pero a su vez también el Estado se retira, en el sentido de que, si lo vemos en el artículo primero sobre legítima defensa, plantea y le dice a la vecina y al vecino que bueno, que el Estado no va a llegar, que sálvese quien pueda y que es mejor disparar antes de que pase una situación que haya una afectación patrimonial, ¿no? O sea, entonces ahí lo que vemos es que también la ley de urgente consideración en este sentido pone sobre la mesa la propiedad y no la vida, que de alguna manera desde diferentes ámbitos y diferentes voces de los feminismos hemos planteado, y hay debate sobre el tema, pero decir, bueno, ¿qué estamos discutiendo cuando hablamos de estas situaciones, ¿no? O sea, una sociedad que exclusivamente castigue, pero que no haya reparación a las víctimas, no es una impronta desde los feminismos. Como Viana ha planteado que, bueno,
las feministas con ese artículo 86 que mencionamos, dice, bueno, se redime estudio y trabajo y por lo tanto las feministas no tienen nada que decir porque justamente son lo que querían, ¿no? Cárcel para el agresor sexual. Pero en realidad la discusión es mucho más profunda, no solamente impacta en ese sentido porque incluso la LUC pone sobre la mesa el decir, bueno, somos una sociedad hipócrita que no cree en la rehabilitación y por lo tanto, bueno, ¿qué hacemos con un Instituto Nacional de Rehabilitación? ¿Qué sucede en las cárceles? ¿Qué creemos que las cárceles verdaderamente consiguen en nuestra sociedad? Y sobre todo la pregunta es decir, bueno, ¿qué pasa en cárceles donde también se aprende a matar y a violar, ¿no? Entonces, creemos que el debate se ha simplificado de una manera que lastimosamente no mejora la situación de seguridad, que ha sido debatida en muchos, incluso en muchas instancias también de corte de democracia directa. No hay que olvidar, bueno, hay muchos componentes de los sueños que tenía Larrañaga con el tema de vivir, la reforma Vivir con Miedo, yo le llamo con miedo, que planteaba Larrañaga. Bueno, hay algunas cuestiones que desconociendo la voluntad popular están ahí consignadas y también algunas discusiones vinculadas al tema de la minoridad infractora. Entonces, creo que en este punto, particularmente en el tema de seguridad, lo que vemos, esto que se ha dicho, ¿no? Es el derecho penal es selectivo, tiene una perspectiva de criminalización de la pobreza y por lo tanto este derecho penal selectivo es muy respetuoso de otro tipo de delitos que creo que como sociedad nos afectan más, que pueden ser los de cuello blanco, como puede ser el lavado de activos y como puede ser obviamente otro tipo de violencias que nos dañan de muerte como sociedad, no a las mujeres únicamente. La violencia de género es un tema más complejo. Entonces me parece que en ese sentido ahí vemos esa dosimetría penal, ¿no? En la LUC, es decir, cuál es la impronta y la racionalidad que tiene la LUC y sus creadores, digamos, es que una persona que está involucrada con uno de los mayores contrabandos de la historia del país, con el tema de cocaína, pueda estar con un régimen domiciliario y una mujer que en un contexto donde además el cannabis es legal en el país, es la cosa más absurda quede con una pena de 4 años en una situación además donde no se profundiza el contexto en el cual, por ejemplo, una persona ingresa a un recinto carcelario con droga, ¿no? Porque eso también es lo que vemos, hay que ir a los barrios e identificar como muchas mujeres, no es que les lleven, como se dice en los medios hegemónicos, ¿no? Le llevaron a su novio, no, capaz que ni conoce a la persona privada de libertad o tiene capaz que que cumplir sí, esa o es función extorsionada por Exacto. su pareja presa para que le lleve droga, para sobrevivir esa persona también en una situación de inhumanidad, como son las cárceles. O sea, porque es todo es como una rosca que una cosa alimenta a la otra. Nosotros conocemos varios de estos casos que están presas por 20, 15, 50 gramos de marihuana, que es tan absurdo porque vos en la puerta de la cárcel podrías estar fumando porro y eso es absolutamente legal, pero cruzás y entras 15 gramos de marihuana, una cifra ridícula en términos de cantidad, y pasan a estar 4 años presas sí o sí. Bueno, acaban de buscar un mecanismo que no sé ni cómo lo hicieron. A la justicia le espantó tanto esto que acaban de lograr que una de estas mujeres procesadas tenga prisión domiciliaria para que no generar más destrozo en sus hijos, en esa familia, más daño del que ya se le ocasiona, ¿no? Claro, y acá lo que vemos es que muchas veces, es obvio, ¿no? La Comisión del No, el oficialismo le habla a sus votantes y creo que no le hablan con la verdad, porque obviamente también ahí, hablando con la verdad, se visibilizaría que estas medidas evidentemente no van al fondo del tema de seguridad pública, de hablar de una seguridad ciudadana efectiva. Va más bien a generar mayores castigos a los eslabones más débiles y seguir profundizando algo que ya existe en esta faz represiva, digamos, del Estado de Derecho, que es el derecho penal, que es la criminalización de los más pobres. Y creo que eso, además, con un aumento exacerbado, que creo que es bueno plantearlo, de la violencia policial, porque no solamente está el hecho de que, bueno, hay un ensañamiento con determinados delitos, sino también
lo que ha manifestado la Asociación de Defensoras y Defensores Públicos, que tienen esa capilaridad de estar cotidianamente atendiendo a la población más vulnerable que no tiene mecanismos para acceder a otro tipo de defensa, e identificar que muchas personas están con posibilidad de ser privadas de libertad y además haber padecido un abuso de la policía, ¿no? Entonces, sin duda, todo lo que supuso la imposición de esta ley, su discusión a puerta cerrada y su implementación con esta normativa, realmente estamos todavía a tiempo de dar vuelta atrás porque es muy preocupante. En esto del microtráfico hay una cosa que es evidente que nunca lo tomaron en cuenta, o lo tomaron en cuenta pero no les importó, y es esto: hay muchísimas mujeres que sobreviven y alimentan a sus hijos vendiendo drogas en sus casas. Esta es la realidad. Porque cuando uno ve información separada, pero eso se junta en el cuerpo y vida de gente concreta que tiene una realidad en la que sobrevivir. Entonces vos tenés, por ejemplo, cifras donde el 50% de los padres de menores de 5 años no aportan pensión alimenticia a sus hijos. Vos tenés 4 hijos, 5 hijos, ¿quién te los va a cuidar? En esto que estábamos hablando recién. ¿Y de qué manera tú podés sobrevivir económicamente en estas circunstancias? Bueno, la venta de droga en el microtráfico, ¿no?, en pequeñas dosis y demás, es un mecanismo que usan las mujeres. En vez de pensar una política pública para sacarlas de ese círculo del que ellas no pueden salir solas, no. Lo que se les ocurre es agravar en años la pena si vendés, no solo si entras a la cárcel, sino si vendés en el hogar. También es otra de los incrementos de pena. Entonces, la falta de perspectiva de género a la hora de pensar estas cosas, bueno, es tan patente que ya hay legisladores del oficialismo, como es la senadora Carmen Sanguinetti, queriendo derogar el artículo 74, que es el de las penas de microtráfico de 4 años. No, y además es una gran contradicción, porque incluso sería interesante ver qué opina quien preside la Junta Nacional de Drogas, porque ahí de alguna manera también tiene que ver con la política de drogas que en Uruguay avanzó en los últimos años, e incluso posicionado internacionalmente, ¿no?, porque se pueden incorporar otras miradas también. O sea, decir, bueno, ¿cómo se enfrenta efectivamente el narcotráfico? Atacando a los eslabones más débiles, o sea, una mujer que está con sus hijos en su hogar, que posiblemente puede que sí sepa que es una boca, o puede que esté en un contexto que también sabemos cuando es difícil ir al caso a caso, pero hay muchos casos de mujeres que son retenidas en bocas, que están en alguna situación de explotación sexual, y también que eventualmente en una redada pueden quedar involucradas en este tipo de persecución, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos que... Pero desde una perspectiva de combate al narcotráfico parecería mucho más prudente apuntar a los eslabones más grandes de la cadena. Por supuesto. Fortaleciendo la legislación, y estamos haciendo exactamente lo contrario y en la misma ley. Ahí volvemos con el tema de... La hipocresía de la ley de urgente consideración en términos de seguridad es una cosa gigantesca, ¿no? O sea, todos estos procesos, ¿no?, que está bueno, como los explicaron ustedes, para entenderlos en su profundidad, porque después uno lee un artículo y no sabe cómo se vincula con la vida real, ¿no?, que tienen todas estas consecuencias de desprotección, ¿no?, y de criminalización y de vulneración de derechos en los sectores más bajos de la población. Esa misma ley habilita una condición para el lavado de activos que en este país se había desterrado, ¿no? Que además está mal vista en el mundo, que genera un antecedente terrible, y que además, y cabe esa simple pregunta para hacerse, ¿no? ¿Quién precisa andar con $100.000, $120.000 en una valija para hacer sus compras, ¿no? Y bueno, lo explicaban los economistas que vinieron a hablar de esto, el delito precisa trabajar en efectivo y no tener trazabilidad financiera. Es claro que esto es un guiño a cosas que no se precisaban hacer desde una perspectiva de la formalidad de la economía y de la seguridad de ese lugar, y además de todo que se involucran en esta misma cadena, ¿no? Entonces yo creo que en eso hay además una hipocresía gigante en esta ley, en lo que viene a ser esto que hoy irrita a tantos, porque he visto mucha gente irritada con esto de que el derecho penal es selectivo, ¿no? No en su aplicación, pero sí en sus consecuencias.
No solo es hipócrita, creo que el peor problema es que hace mucho daño. Un daño que probablemente sea irreparable, ¿no? Esto de llenar las cárceles de personas que salen en peores condiciones de las que entran y que nos devuelven personas con una agresividad y una violencia por haber sufrido, ¿no?, un trato inhumano. Eso lo dice el comisionado parlamentario, no solo lo decimos nosotras. No nos va a devolver una sociedad mejor. Pero además hay hasta consecuencias menores en, por ejemplo, se te puede detener, la policía te puede detener hasta por 4 horas sin informar después, ¿no? El doble de lo que decía la ley anterior. Nadie se imagina que, por ejemplo, detienen a una madre y esa madre, por más que venda droga en microtráfico, a las 5 de la tarde va a buscar a sus hijos a la escuela. Porque eso es la realidad. Mira. Entonces quedan niños sin madre por horas sin saber dónde. Este es un problema que lo tienen habitualmente y de hecho el Ministerio del Interior anterior hizo un protocolo de actuación por cómo se vehiculiza eso. 2 hechos. A los niños no los vas a llevar presos, pero tenés a su madre, que es la única responsable. Y esto lo ampliás en más cantidad de horas de incertidumbre, además de todo esto otro que alertan los abogados defensores de oficio de la falta de control, el abuso de poder que queda, ¿no?, que se abre la posibilidad de abuso de poder en mayor cantidad, etc. Y después está el tema piedeletrista, o sea, decir, bueno, lo que dice la ley de urgente consideración y la ambientación que genera. O sea, con esta escena que vos planteabas, en el caso de San Miguel, con el caso de que no lo plantea la LUC, el tema del delito de la usurpación, pero que, por ejemplo, el delito de usurpación o de robo de energía eléctrica, que claramente ahí tenemos una cabeza, una configuración evidentemente de clase, donde se considera que eso es una situación que, bueno, lo podemos discutir después, el tema de la ocupación pacífica y su criminalización, pero lo que vimos es que en el operativo que hubo en San Miguel hubo mujeres que estuvieron detenidas e incomunicadas con horas, una con la cesárea abierta, casi abierta, porque había tenido a su hijo algunas semanas, ¿no? Entonces, me parece que eso también lo estamos viendo, o sea, es, bueno, por un lado lo que establece efectivamente la ley de urgente consideración y después todo lo que pasa la impunidad que puede llegar a generar de vuelta en los malos policías que consideran que esto habilita esa discrecionalidad en su actuación y que vemos que vinculando también temáticas en la parte de seguridad también se incorpora, se radicaliza de alguna manera lo que ya establecía la ley de falta sobre la criminalización de la ocupación en el espacio público. Entonces también vemos las mujeres en situación de calle, también se enfrentan a determinadas situaciones bastante complejas vinculadas también a los abusos policiales y a posibles situaciones que la pueden llamar desacato, justamente por el ámbito discrecional que establece esta ley, ¿no? Recordando y ya cerrando este programa, el primer programa que hicimos sobre la ley de urgente consideración, que fue sobre seguridad, propiamente dicho, también el análisis que hacían quienes vinieron de que esto tampoco generaba ninguna garantía para los policías en términos de funcionamiento, que no generaba una buena práctica ni una profesionalización de la policía, sino todo lo contrario. Y que había otro montón de puertas, ¿no? O sea, porque muchas veces se intenta poner esto, ¿no? Es decir, como que esto es un respaldo a la policía. Bueno, del punto de vista técnico, ni de lo legal ni de lo policial, esto es un respaldo a la policía en términos de procedimientos, en términos de forma de funcionar. Porque además puede creer un policía que está cubierto por la LUC y actuar en un mal procedimiento, creyendo confiable y después la mala práctica va a ser penalizada igual. El caso de Argentina es ejemplo de eso. Bueno, no me sale el nombre ahora del caso de Chicolás. Tenemos para muchísimo más que no vamos a poder. Como siempre, y por suerte nos quedamos cortos, quiere decir de que había muchas cosas para conversar. Les agradezco mucho la participación, realmente creo que fue un aporte importantísimo para pensar esto. Y bueno, nos vemos la próxima semana con una nueva propuesta de Último Bondi. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal
el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo igual que vos.